¿Cómo comenzó el declive de la Orden Teutónica en la región del Báltico? ¿Por qué perdió mucho de su poderío en poco tiempo? ¿Por qué quedó debilitada definitivamente por el reino de Polonia-Lituania? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. A comienzos del siglo XIII, la Orden Teutónica había llegado a las tierras del Báltico con la misión de cristianizar a los pueblos paganos de Prusia, Polonia y Lituania, y durante varias décadas dominaron efectivamente aquellos territorios. Su poderío parecía ser imparable, ya que contaban con disciplina militar, el apoyo papal y una sólida economía basada en el comercio del Báltico. Pero la situación tan estable y favorable de los caballeros teutónicos comenzó a cambiar a mediados del siglo XIV. La orden ya estaba cerca de obtener la completa victoria sobre el paganismo de la región para la década de 1370, y Lituania representaba el último estado pagano que quedaba por hacer cristiano. Los lituanos ya habían sufrido por un tiempo de las repetidas derrotas ante los teutónicos, por lo que decidieron hacer un movimiento estratégico y hacer católico al ducado, con lo que asegurarían la paz y obtendrían el cuidado y el apoyo del Papa y de los estados cristianos occidentales. Muy bien, ya tenemos un plan. Eso ocurrió en 1386, cuando el reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania unieron sus coronas. El gran duque lituano Jogaila aceptó el bautismo y contrajo matrimonio con la reina Eduviges de Polonia. Esto representó un choque para la orden teutónica, ya que con la conversión al cristianismo de Lituania había perdido el más importante motivo para su presencia en la región. Sin embargo, la orden no decidió retirarse, y por el contrario, insistieron no solamente en permanecer en la región, sino también en seguir con sus campañas militares. Los caballeros justificaron su acción al afirmar que la conversión formal de Lituania al cristianismo no aseguraría un verdadero cambio de creencias, porque la apostasía, el abandono de la fe, era algo común entre los nuevos conversos, y aseguraban que los gobernantes lituanos solo prometerían someterse al bautismo y luego cambiarían de opinión, o que se provocarían golpes de estado por parte de paganos. ¿Quieres que explote el universo? La región de Samogitia fue clave para los deseos de los teutónicos, porque siguió siendo pagana aún años después de que las demás regiones lituanas se convirtieran al catolicismo, y la orden usó esto como motivo para permanecer en el Báltico. Además, la zona era muy estratégica. Samogitia quedaba justo en medio del camino que unía las posesiones prusianas de la orden con Livonia, al norte. Pero esa decisión de los teutones resultó muy problemática. Numerosos reyes y nobles, e incluso el Papa, comenzaron a ver con sospecha la actitud de la orden, y consideraron ilegítima su insistencia de permanecer en la zona, porque comenzaron a creer que ella solamente deseaba conservar sus posesiones territoriales y económicas, y se alejaban de su misión original, que pretendía ser espiritual y divina. Algo anda mal. Así que en ese momento, Polonia-Lituania, ya como un reino unificado y cristiano, consideró viable pedir el apoyo de la Iglesia y del resto de Europa. Los teutónicos ya habían tenido numerosas acusaciones de mal gobierno en el pasado, por lo que les resultó aún más difícil defender sus políticas ante los tribunales extranjeros o los del papado. De esa forma, mientras Polonia-Lituania ganaba legitimidad presentándose como un estado cristiano defensor de la paz, los teutones aparecían como una orden cada vez más agresiva y corrupta, más interesada en conservar privilegios que en servir a la fe. ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. No te mereces el respeto de... Esa pérdida de apoyo internacional fue muy dañina para la orden, ya que ya no contaría con el respaldo moral, económico y político de Occidente. En esa situación, ante la presión de los gobernantes y de la Iglesia, la orden pensó para sí misma y actuó en su propia defensa. La orden optó por aislarse, justificando ahora sus campañas en Samogitia como necesarias para mantener su poder y proteger sus intereses. Las tensiones escalaron cuando Polonia-Lituania acusó abiertamente a la orden de abusar de su poder y de buscar conquistar territorios solamente para su propio beneficio, y estallaron definitivamente en 1409, cuando los samogitios se rebelaron contra el gobierno de la orden y recibieron el apoyo de Lituania. ¡Deja de hablar y pégale! Los teutónicos respondieron con fuerza a la rebelión, pero la situación ya no era favorable para ellos. Por su lado, el reino de Polonia-Lituania contaba con mayores ventajas.
El estado lituano se había expandido hacia Rusia a lo largo de los años anteriores, por lo que sus habitantes representaban guerreros adicionales que proporcionaban protección, y los nuevos súbditos pagaban más impuestos, con lo que se fortalecía su economía. Además, los duques lituanos habían podido organizar a los pueblos sometidos eficazmente para la defensa común, y también lograron mantener bajo control a las facciones rivales de ciudades y provincias. Y también, Lituania ahora contaba con el apoyo del ejército polaco, además de tropas adicionales de diversos lugares. En 1410, Jogaila y su primo Vytautas, gran duque de Lituania, planearon una campaña estratégica. En lugar de limitarse a realizar pequeñas incursiones, reunieron un ejército conjunto de un gran tamaño, en el que combatían polacos, lituanos, rutenos, bohemios, moldavos, tártaros e incluso mercenarios occidentales. Ellos concentraron sus fuerzas en una sola dirección, avanzando hacia el centro de la Orden Teutónica, que confiada en la fortaleza de sus castillos y en el poder de su caballería pesada, esperaron pacientemente el ataque. El gran maestre de la Orden, Ulrich von Jungingen, esperaba que Jogaila estuviera demasiado ocupado con los tártaros y con Segismundo de Hungría como para hacer algo más grande. Además, esperaba que los nobles polacos lucharan muy poco, ya que sabía que no les gustaba cruzar las fronteras. ¡Se estabilizará! ¡Está bajo control! Sin embargo, eso no se cumplió, ya que con el tiempo los polacos se habían sentido más seguros de sí mismos y se habían acostumbrado también a seguir los deseos de su rey lituano. El 15 de julio de ese año, ambos ejércitos, que juntaban a más de 60.000 hombres, comenzaron el gran combate en los campos lituanos, cerca de Tannenberg o Grunwald. La batalla comenzó con los ataques de la caballería lituana, que como estrategia fingió retirarse para atraer a los teutones. Eso obligó a los caballeros de la orden a romper su formación y a avanzar demasiado rápido. Mientras tanto, Jogaila reservó sus mejores fuerzas polacas, esperando el momento decisivo. El combate, que se llegó a prolongar más de lo esperado, desgastó mucho al ejército teutón. Entonces, las fuerzas polacas entraron en acción. El gran maestre de la orden fue rodeado y cayó en combate. Con eso, el ejército teutónico perdió la unidad y decidieron huir en retirada. Por otro lado, los caballeros teutónicos enfrentaron dificultades adicionales. Pocos años antes, en 1398, la epidemia de peste azotó Prusia, y gran parte de los caballeros de la orden murieron. Luego, en 1399, la oleada de frío fue tan intenso que casi todo el Báltico se congeló, aunque aún así, los caballeros continuaron participando en expediciones, lo que resultó en un mayor debilitamiento de la orden. Para cuando ocurrió la batalla de Grunwald, la orden ya estaba sumamente debilitada. Aunque la guerra continuó durante algunas semanas, en las que los teutones lograron resistir el prolongado asedio y los ejércitos reales se debilitaron también, el conflicto había dejado a la orden en una situación más desesperada. Había perdido a miles de caballeros, y con ello, también su imagen de invencibilidad había quedado destruida. Por su lado, al no poder resistir más tiempo el asedio y las batallas, el rey Jogaila y el gran duque Vytautas decidieron levantar el asedio y proponer negociaciones de paz a los teutones. La guerra se dio por terminada con el Tratado de Torun de 1411, en el que se dieron importantes concesiones de territorios al reino de Polonia-Lituania. La orden devolvió la región de Samogitia al reino y debió pagarle una enorme indemnización de guerra, que la endeudó gravemente durante décadas. La orden teutónica, que antes parecía invencible, había quedado debilitada militar, económica y políticamente. En cambio, la Unión Polaco-Lituana emergía como una potencia consolidada, con la capacidad de dominar en la región de Europa Oriental. Y aunque esto no acabó inmediatamente con la orden teutónica, ya que aún mantenía castillos, caballeros y aliados, sí marcó el inicio de su declive, que se prolongaría varias décadas, hasta su desaparición en el siglo XVI. Saludos y muchas gracias a Jorge Álvarez por ser miembro del canal. Gracias por tu apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.